Estamos de regreso en Matinal. Muchísimas gracias por su sintonía. Y señores, para los que están conectando con nosotros ahora, decirles que el país desde la madrugada está conmocionado por esta tragedia del YECSE. Colapsó el techo. Se habla de 13 muertos. Entre los muertos está la gobernadora de Montecristi, Nelcy Cruz, la hermana del pelotero Nelson Cruz. También hay que decir que hay muchas figuras dentro de eso. Se habla de que dentro de los escombros todavía no ha sido rescatado el artista Ruby Pérez. Su hija está dando informaciones que fue rescatada y llevada a un centro de salud. Estaba también el ex senador por San Cristóbal, Franklin Rodríguez, ahí, pero salió, por lo menos, fue despachado ya con cirugía menor. Elianta Quintero, nuestra presentadora de noticias, estaba dentro de las heridas, fue llevada al hospital Darío Contreras, recibió suturación en una de las piernas, está fuera de peligro, al igual que el periodista Abel Guzmán Ten, quien sufrió rotura de la clavícula, estaba dentro del YECSE y fue llevado aquí a la clínica Abreu, está también fuera de peligro. Le daremos muchas informaciones. Mientras tanto, vamos a continuar con la entrevista. Tenemos a Johnny Pujols, quien es el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días. Buenos días a todo este equipo. Gracias por la oportunidad de unirnos al pueblo dominicano en la consternación, en el dolor por la tragedia del YECSE anoche y expresar nuestra más profunda solidaridad con las víctimas, con los familiares de los heridos y de los fallecidos. Y el partido está a disposición de las autoridades en lo que podamos ser útiles, nuestro cuerpo médico y los compañeros que pueden donar sangre si fuera necesario. Estamos unidos al pueblo dominicano en este momento. Johnny, ¿alguna información relevante de miembros allegados al partido que hayan sido afectados en esta tragedia? Sí, tenemos poca información todavía, pero por ahora sabemos que la familia, el hijo y la esposa de Demetrio Lluveres, la exalcaldesa de Yaguate, Rosa Peña, está atrapada en los escombros, herida. Hubo comunicación con ella, ya se le descargó el teléfono, pero con el hijo no ha habido contacto hasta el momento. Tenemos la esperanza y la certeza con Dios de que van a estar bien. Amén. Bueno, vamos, en cada momento que pasa, minuto a minuto, que damos informaciones aquí, cosas nuevas de esa tragedia, porque todavía quedan 12 cuerpos sin identificar. Seguro que aparecerán, ojalá que no, pero dentro de todos esos escombros, que todavía hay muchos vehículos en torno a en los alrededores, es que parece que hay personas y hay muchas figuras sonoras, con nombres sonoros, pero que como no tenemos confirmación de informaciones con eso, no lo decimos. Bueno. En el caso de estos médicos del Partido de la Liberación Dominicana y de las personas del PLD para ofrecer sangre en caso de que sea necesario, ¿cómo se pueden contactar? Sí, bueno, estamos en contacto ya con el compañero Nelson Guillén, que dirige una comisión, que es una comisión de solidaridad y confraternidad PLDista, y a través de él vamos a hacer un operativo para que los compañeros se puedan apuntar para el tema de la donación de sangre. Y puedan ponerse a disposición de las autoridades, sobre todo. Sí. En el día de ayer, ya entrando de lleno con los temas nacionales, en el día de ayer el presidente Luis Abinader, Poder Ejecutivo, llevó al Senado de la República una reforma a la ley 13703 sobre migración, y que hablan de hasta 40 años de prisión a traficantes de inmigrantes y a agentes policiales que estén asociados a esto, llevarlos de 10 a 15 años también de prisión. Nos gustaría conocer, y de las medidas que tomó el presidente de la República, las 15 medidas para combatir la migración ilegal
haitiana y el llamado para hacer un pacto de nación. Sí, bueno, lo primero es que nosotros no vemos mal las medidas en general. Creo que hay una preocupación de la población con respecto a la situación migratoria actualmente. Esa preocupación, ese malestar se ha expresado recientemente, pero a nosotros lo que nos preocupa es la efectividad que puedan tener, porque no es la primera vez que se anuncian este tipo de medidas y a veces nos quedamos solamente en anuncios, en titulares, y el problema migratorio requiere acciones concretas y requiere resultados. En el año 2023 el presidente anunció también un pacto, se firmó un pacto con organizaciones políticas y muchas de las medidas que se están tomando ahora estaban incluidas en ese pacto, como por ejemplo la mecanización de la agricultura, aumentar la presencia militar en la frontera y sin embargo al parecer han resultado insuficientes o no se han podido aplicar adecuadamente. ¿Los legisladores apoyarían esta propuesta de reforma sometida ayer en el Senado de la República? Es posible que sí, hay mucha posibilidad de que sí, porque en definitiva nosotros entendemos que es un ejercicio de soberanía del país, ¿verdad?, establecer sus controles y sus reglas. Lo importante es la capacidad de ejecutarlo del gobierno, porque las medidas se pueden tomar, pero si usted no tiene la capacidad de ejecutarlo y de producir resultados a partir de esa medida, pues no estamos en nada. Hay una que en particular me pareció muy acertada, que es esa que usted leyó, que tiene que ver con las medidas disciplinarias correctivas de justicia contra la persona que se involucra. Años, sí, porque al final a las empresas que contraten ciudadanos de manera ilegal también se le pondrían entre 300 a 700 pero sobre todo con quienes trafican con el dolor humano, porque lo que ocurre en Haití es una tragedia también, y que haya un grupo de personas dominicanos que dirigen grupos para introducir ilegalmente haitianos, se establece todo un negocio alrededor de eso, que incluso les conviene las deportaciones porque lo traen de nuevo. O sea, y eso tal vez ahí donde más tenemos que acentuar, porque es un delito feo, además un crimen de humanidad, el tema del tráfico de personas. Por otro lado, hay algunas medidas que a nosotros nos parecen contraproducentes. Ahora mismo se han tomado, el mundo se está sacudiendo por el tema de la imposición de los aranceles, se está configurando un nuevo orden mundial, hay una probable ralentización de la economía mundial y frente a eso nosotros somos un país que va a resultar muy afectado en sus exportaciones, sobre todo de zona franca. ¿Por qué? Bueno, por las condiciones más favorables que tiene México, que es un competidor natural de nosotros en zonas francas. Y el presidente anuncia un aumento de un 25, un 30% de aumento salarial en zonas francas y en turismo, donde incluso la mano de obra extranjera que se contrata es mano de obra que está normalmente regular en el país, o sea, que tenga una situación migratoria regular. Y eso pudiera afectar aún más la situación de la zona franca. Y ya se ve afectada por el aumento del 10%. Entonces esa medida como que contraproducente con la realidad que van a tener que enfrentar las zonas francas en este momento. Bueno, en lo que se habla y es la intención del presidente es motivar, ¿verdad?, con un aumento de un 30% y un 25% en estos renglones para que dominicanos se pudieran ver atractivos en las zonas francas y también que el Infotet vaya y dé materias y además orientaciones para que dominicanos aprendan lo que es la construcción, la mecanización de la mano de obra en la construcción en el sector agrícola. ¿Tú crees que eso es? La mecanización de la agricultura es una necesidad y la tecnificación, que está al margen de la situación migratoria, es una necesidad y es algo que debemos ir caminando en esa dirección como país para aumentar incluso la productividad. Sin embargo, de nuevo, en el caso de las zonas francas, en el caso del sector turístico puede ser una medida contraproducente considerando la situación que ya tienen que enfrentar el sector con la imposición del 10% de aranceles. Es una medida porque también nosotros entendemos que el gobierno pronto tiene que comenzar a decir cuál es el plan, cuál es la estrategia con respecto a la situación que va a enfrentar la economía dominicana como resultado de la imposición de ese 10% de aranceles, pero también como el resultado potencial de la recesión o de la disminución de la actividad económica en los Estados Unidos. Johnny. Bueno, la presidenta del grupo SID publicó esta semana un muy buen artículo. donde fue bastante contundente con relación
a su reclamo de que el gobierno también tome medidas. ¿El PLD piensa asumir este tema con mayor energía? Sí, claro que sí. Nosotros, de hecho, tenemos una posición planteada. Estamos analizando el momento oportuno porque ante la situación actual, con la situación del YC hoy, tal vez no es el mejor momento, pero sí tenemos una posición ya planteada para comenzar a discutir el tema de los efectos que va a tener la guerra comercial que hay a nivel mundial y la imposición del 10% de aranceles, que es algo fundamental a lo que el gobierno debe ponerle atención, y nosotros lo encontramos como un poco distraído con respecto a ese que es un problema gravísimo para nuestra economía. Johnny, hoy la Comisión de Cámara de Cuentas estaría presentando las 5 personas ante el hemiciclo su informe de quiénes serían los que ellos proponen para estas personas que van a estar al frente de este organismo fiscalizador del Estado. Aunque ustedes no tienen representación en el Senado de la República en los momentos actuales, me gustaría saber tu posición o la posición del partido, si está de acuerdo, sobre todo con los nombres que se han ventilado que podrían estar al frente de esta entidad. La posición de nuestro partido fue expresada por el vocero de nuestro partido en la Cámara de Diputados. Los diputados del PLD salieron de la sesión en la que se estuvo conociendo los integrantes de la Cámara de Cuentas. ¿Por qué? Mire, hay 3 formas de escoger, y voy a hablar con total sinceridad, de escoger los integrantes de ese tipo de organismos. Una es porque haya una mirada de Estado y se busquen personas con prestancia, con nombres que puedan representar a la sociedad. Esa tal vez es la ideal. Yo no estoy diciendo que hemos hecho eso antes, sino que esa es una manera de hacerlo. Otra manera es de consenso entre los partidos políticos, que es una forma de sistema de reparto que es bastante común en nuestro país. Digamos que forma parte de la tradición o de la cultura política, en la que los partidos están representados. Y la tercera es que el partido que gobierna lo pone todos. Esa es la peor. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál de las 3? Que el partido que gobierna lo está poniendo todos. Pero ¿Y con cuál tú estás de acuerdo? Con ninguno. O sea, ¿con cuál yo estoy de acuerdo? De las 3 que la tú primera mencionaste. es la ideal. O sea, como país nosotros deberíamos caminar hacia un esquema en el que usted identifique perfiles de la sociedad que puedan hacer adecuadamente ese trabajo y que tengan poca vinculación con los partidos. De nuevo, no ha sido la tradición, pero la que se está corriendo ahora actualmente es la peor forma de hacerlo. Pero sobre todo, perdón, Caminero, sí. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos olvida. ¿Qué ha pasado recientemente? Bueno, la Cámara de Cuentas se la pasa hablando del gobierno del 2012 al 2020, pero la Cámara de Cuentas está para auditar. ¿Cuándo habla? Si es que habla, porque en la última Cámara de Cuentas los que están envueltos en escándalo. Ustedes son conscientes de eso. Y el rol fundamental de la Cámara de Cuentas es auditar el ejercicio, el desempeño del gobierno año por año, del gobierno en curso. Johnny, pero en el caso de las autoridades del PRM en la Cámara de Diputados, recuerdo, los legisladores PRMistas denunciaron que con lo que quería el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo era buscar una negociación para la escogencia, o sea, un reparto para la escogencia de los miembros de la Cámara de Cuentas que se iba a hacer y que se iba a enviar para el Senado de la República. Sí, como ellos lo hacían también cuando estaban en la oposición, es muy común eso. Yo le digo, le dije que le iba a hablar con sinceridad, forma parte de la cultura política. Pero el esquema que se está siguiendo actualmente es peor, porque es un partido poniendo todos los integrantes de la Cámara de Cuentas y por lo tanto es para que no audite la labor del gobierno, porque el partido del gobierno. No, anteriormente había mucho más equilibrio, porque todos los partidos estaban más o menos representados. Había reparto. Es mejor el reparto. Es mejor. No es el ideal, pero evidentemente que el mecanismo actual es peor. Es un retroceso frente a ese sistema. ¿Pero y por qué? Bueno, porque un partido se está poniendo el mismo los que lo van a auditar. Él mismo se está para que no lo auditen. Eso está claro, ¿verdad? No creo que hay que explicarlo. Sí. Bueno, lo que pasa es que si no hay reparto, la oposición va a decir que el partido va a querer poner los 5. No, es que fue así. El partido lo puso los 5, el PRM puso los 5. No lo estamos diciendo nosotros. En el proceso del 2020. ¿Ustedes pidieron algún miembro? Nosotros entendíamos que tenía que ventilarse un poco más, que discutirse quiénes debían ser los integrantes. Nosotros no pedimos ninguno como partido. No estamos tampoco en condiciones de pedirlo. Johnny, ¿qué pasó en la discusión en la Cámara de Diputados? Porque sorprendió ver la falta de comunicación con la representante que tenía el PLD dentro de esa comisión,
que aseguró que el partido nunca la contactó como parte de ese proceso y al final, mientras el resto de los diputados manifestaron su rechazo, ella suscribió favorablemente el informe. Sí, la compañera Idenia Doñé. Bueno, yo me comuniqué con el compañero Gustavo, que es el vocero, ellos ya conversaron. Tal vez pudimos haber coordinado un poquito mejor, pero lo importante es la posición del partido, que está muy clara al respecto. Bueno, en el caso de la escogencia del candidato del Partido de la Liberación Dominicana, que no se inscribieron algunos, ¿qué va a pasar si se va a cerrar y se van a quedar solamente los que se inscribieron o le van a dar una gracia para que otros se inscriban? Y si parece ser que el PLD escogerá su candidato 3 años antes de las elecciones, 2 años antes de lo que establece la ley electoral, ¿y qué va a hacer? Y va a desoír lo que dice la Junta Central Electoral. Nosotros no tenemos pretendido escoger candidato en el 2025, o sea que no va a ser 3 años antes, de ninguna manera. ¿Y qué van a hacer entonces? Entonces, bueno, primero, el hecho de que nosotros tengamos varios aspirantes presidenciales es una buena noticia. Es una buena noticia porque lo que habla es de que a pesar de las circunstancias en las que el PLD participó electoralmente en el proceso pasado, hay un grupo de personas que apuesta a la organización. Francisco Javier García se inscribió. ¿Cuál fue el otro? No, pues voy a responderle la primera pregunta. Ok. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer? El día 23 de abril está convocado el Comité Político para conocer el informe de la Comisión de Arbitraje y Unidad. Y ese informe viene con una serie de recomendaciones y ya el Comité Político tomará la decisión correspondiente. El PLD tiene una tradición democrática fuerte, o sea, hay democracia interna en el PLD. Nosotros tenemos que organizar permanentemente procesos para todo, para escoger los candidatos presidenciales, para escoger los candidatos del resto de la boleta, para escoger los titulares de secretaría, para escoger al presidente del partido, para todo tenemos que organizar procesos. Así que es muy común en el caso del PLD que tengamos que tener comisiones y que ir construyendo consenso alrededor de esos procesos para garantizar la participación conforme de todos los que tienen aspiraciones. Y bueno, en definitiva, lo importante es que el partido es el que marca y que ningún candidato está por encima del partido, por lo tanto lo que tenemos que proteger es esa marca y hay consenso en torno a que lo que hay que proteger es el partido. ¿Abel Martínez no será candidato en ese partido? Abel Martínez es un aspirante, él tuvo en un recorrido este fin de semana, yo vi en la Pero no se inscribió. Lo que pasa es que eso está en discusión todavía. Hay una comisión de arbitraje y unidad, ellos van a presentar un informe y el comité político tomará la decisión que corresponda en torno a eso. Hay varios pendientes. Sí. Johnny, gracias por haber Gracias estado a ustedes. con nosotros en un día lamentablemente con tantos acontecimientos. Por eso no entramos en mucho tristes. detalle con relación a la entrevista, porque el país Sí, está... claro que sí. Pero te vamos a pedir, por favor, que a finales de este mes, pues viene Semana Santa, la próxima... Prometido. Sí, y al final, va a entonces, venir. para que hablemos de muchos temas que están pendientes sobre Muy el asunto bien. de la valoración del gobierno y su política, ese tipo de cosas. Y esperemos que las familias afectadas dentro del PLD puedan ser todos rescatados sin inconvenientes. Señores, despedimos a Johnny Pujol, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Y bueno, manténganse en sintonía con el grupo Telemicro. Aquí mantendrán esta cobertura especial a lo que está ocurriendo en la tragedia del Jet Set. Hasta el momento confirmados 13 fallecidos, todavía un número indeterminado de personas que se mantienen atrapadas bajo los escombros mientras las autoridades continúan las labores de rescate. Sigan en sintonía con el grupo Telemicro, nosotros nos vemos mañana.